China un país inmenso, probablemente el origen de muchos objetos que usas cada día, e incluso donde existe una planta solar con forma de panda. Pero lo más impresionante no es su tamaño ni su tecnología moderna, sino su antigüedad. Durante miles de años, mientras el mundo cambiaba, China siguió allí, creciendo, cayendo y renaciendo, sin dejar de ser China. ¿Cómo se formó la civilización continua más antigua del planeta? ¿Qué es exactamente una dinastía? ¿Quién fue Confucio? ¿Y por qué en algunos momentos de la historia china, enterrar vivos a ciertos enemigos fue considerado aceptable? Los orígenes. La historia de China nace alrededor de dos grandes ríos, el Huanghe, el río Amarillo, y el Yangtze. Hace unos 10.0 años, los primeros agricultores comenzaron a cultivar arroz y mijo en estas tierras fértiles. No mucho después aparecería el cultivo de la seda, un secreto que China guardaría por milenios. Pero no todo era prosperidad. El río Amarillo tenía fama de destruirlo todo a su paso. Fue entonces cuando apareció una figura legendaria, Yu el Grande. No tú, sino Yu, el ingeniero heroico. Pasó más de una década recorriendo el territorio y construyendo canales para domar el río. Su dedicación fue tal que, según la leyenda, llegó a pasar por su casa varias veces sin detenerse a saludar a su esposa ni a conocer a su hijo recién nacido. Su hazaña impresionó tanto que fue proclamado rey, dando origen a la dinastía Xia, considerada la primera dinastía china. ¿Qué es una dinastía? Una familia que gobierna durante varias generaciones. Cuando esa familia cae, otra toma su lugar. Cuando esa familia cae, otra toma su lugar. Y así continuó China durante más de 3.0 años. Si bien aún existe debate sobre la existencia exacta de la Xia como un estado unificado, sí hay evidencia arqueológica de ciudades y herramientas avanzadas hacia el 2100 a.C., lo que indica una cultura en desarrollo. La dinastía Shang y la escritura hacia el 1600 a.C., un nuevo poder tomó el control en la dinastía Shang. A diferencia de la Xia, su existencia está plenamente comprobada. De este período provienen las famosas huesos oraculares, piezas de hueso o caparazón donde sacerdotes grababan preguntas para los dioses y luego aplicaban calor. Las grietas resultantes eran interpretadas como respuestas divinas. Lo fascinante es que en estos huesos aparece la primera forma conocida de escritura china, una de las pocas escrituras del mundo desarrolladas de manera independiente. Muchos de esos caracteres aún se reconocen hoy. La dinastía Zhou y el mandato del cielo hacia el 1045 a.C. Los Zhou derrotaron a los Shang. Pero esta victoria plantea un problema si los Shang gobernaban gracias a los dioses. ¿Cómo era posible que un pueblo inferior los derrocara? La respuesta sería una de las ideas más influyentes en toda la historia. China en el mandato del cielo según los Zhou. Los dioses habían retirado su apoyo a los Shang porque estos habían caído en la decadencia y la inmoralidad. Así, el cielo entregaba su mandato a un gobernante más virtuoso. Era una explicación política perfecta en sí. Un rey gobernaba bien, tenía el respaldo del cielo. Si gobernaba mal, los desastres naturales, las hambrunas y las rebeliones eran señales de que había perdido el mandato. Esta idea justificaría el ascenso y caída de todas las dinastías siguientes. Durante los Zhou se escribieron los primeros textos clásicos, avanzaron la irrigación, surgieron ciudades amuralladas y una compleja burocracia. El problema era que los Zhou gobernaban mediante un sistema feudal, entregaban tierras a señores locales, quienes terminaron ganando demasiado poder. Así comenzó un proceso de fragmentación que desembocaría en el período de primaveras y otoños, y luego en el período de los reinos combatientes. Dos épocas de guerras constantes entre decenas de estados que buscaban imponerse. Pero como suele ocurrir, los tiempos turbulentos producen grandes ideas. La explosión filosófica mientras Grecia veía nacer a Sócrates y la India a Buda y Mahavira. China vivía su propio despertar intelectual a la era de las 100 escuelas del pensamiento. Entre ellas destacan 3. Confucianismo. Confucio. Confucio buscaba restaurar la armonía social. Propuso una sociedad basada en 5 relaciones jerárquicas: gobernante-súbdito, padre-hijo, esposo-esposa, hermano-mayo, hermano, menor amigo-amigo. El pilar de su pensamiento era la benevolencia rehén, y lo que hoy llamaríamos la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. También impulsó la idea revolucionaria de que el gobierno debía estar compuesto por personas capaces, no solo nobles. Esto daría origen siglos después a los famosos exámenes imperiales, al legalismo. Contrario a Confucio, el legalismo afirmaba que los seres humanos eran naturalmente egoístas,
y que solo leyes estrictas y castigos severos podían mantener el orden. Taoísmo Lao Tse. El taoísmo proponía lo contrario, fluir con la naturaleza, actuar sin forzar, practicar el Wu Wei. El ascenso de Qin de todos los reinos en guerra. Uno destacó por su brutal eficiencia en Qin. Situado al oeste, en la frontera con tribus nómadas, Qin tuvo que volverse disciplinado e innovador. Adoptó armas de hierro fundido, caballería, ballestas y un sistema legalista muy estricto. Sus reformas crearon un ejército masivo, organizado y letal. Uno de los movimientos estratégicos decisivos fue la conquista de Sichuan, una región rica en recursos. Leyendas hablan incluso de vacas de piedra cubiertas de oro, utilizadas como truco para convencer a los reyes locales de permitir la construcción de una ruta, que luego serviría para invadirlos. Ya con esas tierras, Qin era imparable. Finalmente, en el año 221, a.C., el joven rey Zheng derrotó a los demás reinos y se proclamó Qin Shi Huang, el primer emperador. El nacimiento del imperio chino Qin Shi Huang unificó el país con una precisión casi obsesiva, estandarizó la escritura, unificó pesos, medidas, monedas y hasta el ancho de las ruedas de los carros. Construyó carreteras y canales gigantescos, destruyó armas de antiguos estados, centralizó la administración. También aplicó medidas drásticas, como la quema de libros y la persecución de intelectuales, para imponer el legalismo como doctrina oficial. Para defenderse de los nómadas del norte, conectó y amplió varias murallas regionales, creando lo que sería un precursor de la Gran Muralla. Pero tanta centralización generó enemigos de nobles desplazados, intelectuales perseguidos y campesinos exhaustos por los impuestos y el trabajo forzado. Como si fuera poco, el emperador obsesionado con la inmortalidad consumía elixires a base de mercurio, que terminaron matándolo. Antes de morir, había ordenado la construcción de un mausoleo gigantesco, el famoso ejército de terracota, con miles de soldados de barro a tamaño real. Su tumba principal aún permanece sellada. La caída y el legado tras su muerte. La corte se sumió en intrigas entre eunucos, ministros y herederos. El pueblo se rebeló. Apenas 15 años después de su nacimiento, la dinastía Qin desapareció, pero su legado perduró. Por primera vez, China era un país unificado bajo un sistema común. Después llegarían nuevas dinastías, guerras y divisiones, pero la idea de China, como una sola civilización, ya estaba instalada. Luego vendría el esplendor de los Han, quienes conectarían China con Roma y la India a través de la ruta de la seda, crearían el papel y perfeccionarían la burocracia. Pero esa ya es otra historia. Y si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Ojalá este recorrido te haya dejado algo valioso, una idea, una respuesta, o al menos una pregunta nueva que te acompañe el resto del día. Porque al final, entender quiénes somos y cómo vivimos no es un destino, es un proceso que compartimos juntos. Cada vez que te sientas frente a uno de estos videos, si te gustó lo que escuchaste, suscríbete ahora mismo. Es gratis, lleva un segundo, y para vos es un clic. Pero para mí significa poder seguir creando contenido que te aporte claridad, motivación y perspectiva. Y si quieres apoyar aún más este tipo de temas, deja tu like, ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas que quizás hoy necesitan escuchar exactamente esto. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, seguí creciendo, seguí cuestionando y sobre todo, seguí adelante.